Para crear un sequential dataset que va a contener los nombres de mis mascotas, vamos al panel 3.2. Introducimos el comando A, allocate new dataset. En este panel llaman project al high level qualifier, library al segundo qualifier, type al low level qualifier. El dataset se va a llamar herc01.list.pets. Al pulsar Enter, aparece un panel para introducir los atributos del dataset. El record format más fácil de usar es fixed block. Voy a introducir datos en este dataset con el editor de ISPF. Este editor está pensado para editar datasets de 80 columnas, así que Logical Record Length 80. Calcular el mejor block size para un dataset de 80 columnas en un DASD 3390 es tedioso. En MVSTK5 hay un programa de TSO para calcular el block size. Para ejecutarlo, abro otra sesión con herc02. Para calcular el block size en 3390, usamos el comando blk 3390. El programa nos pregunta por la longitud de registro y nos recomienda el block size 27.920 bytes. Quiero crear el dataset en el volumen TSO001, que es de tipo 3390. Podemos elegir cuánto espacio reservar tras crearlo, aunque esté vacío tras crearlo. Allocation Space Unit permite introducir el espacio en cilindros, tracks o bloques. Quiero reservar el mínimo, así que voy a introducir un bloque. MVS va a reservar un track de todas formas. Primary Space es el espacio que se va a reservar al crear el dataset. Secondary Space es el espacio extra que queremos permitir para el dataset si se llena el espacio primario. Como no quiero que el dataset crezca más del mínimo, introduzco 0. Para crear un sequential dataset, number of directory blocks debe ser 0. Al pulsar Enter, el panel nos dice Dataset Created. Ahora podemos buscarlo en DSList. DSList muestra el nombre del dataset, que está en el volumen TSO001, que tiene reservado un track, que no tiene ningún bloque usado, porque aún está vacío, que está organizado como Physical Sequential, que es lo mismo que decir Sequential, que el record format es Fixed Block, que el porcentaje de espacio usado es 0, porque aún está vacío, que el número de extents es 1, porque tiene un bloque reservado, que la longitud del logical record es 80 bytes, que el block size es 27.920 bytes, la fecha de la última vez que fue abierto, en un formato peculiar, año 2024, día 300 del año, la fecha de creación. Esta R significa que está protegido por RACF, un programa de seguridad que explicaré en otro vídeo, y que no tiene fecha de caducidad. Si lo editamos, vemos que está vacío. Debajo de Top of Data, podemos empezar a introducir texto. Cada línea es un registro. Podemos mover el cursor por todo el contenido para introducir texto. Si pulsamos la tecla Enter, desaparecen todas las filas vacías. Las líneas introducidas tienen número de línea. La última línea permite seguir introduciendo más líneas. Si pulsamos Enter con la última línea vacía, el editor queda en modo edición, en el que podemos sobreescribir el texto. Para añadir más líneas, usamos el comando prefix i, que añade una línea nueva justo debajo. En otro vídeo explicaré con más detalle cómo usar el editor de texto. Lo que hemos introducido solo está en la memoria del mainframe, aún no se ha guardado en el disco. Podemos deshacer los cambios con el comando cancel. Si volvemos a abrirlo, seguirá vacío. Para guardar los cambios en el disco, usamos el comando save. El editor nos muestra el mensaje data saved. Si cerramos el archivo, vemos que ahora está usando un track. Y como todas las tracks están siendo usadas, el porcentaje de uso es 100%. 100% no significa que las tracks estén llenas, solo que están en uso. Para eliminar un dataset, usamos el selection code D. Pulsamos Enter para confirmar. DSList muestra el mensaje Dataset Deleted. Aunque pulsemos Enter, se sigue mostrando como eliminado. Si salimos de DSList,
no podemos encontrarlo. Si buscamos todos los archivos del usuario HERC01, el dataset eliminado no aparece.